Desde la infancia, somos instruidos para actuar con cortesía y respeto hacia los demás, ya que estas son las normas que sostienen el tejido social. Sin estas bases de convivencia, la sociedad caería en una anarquía donde prevalecería la ley del más fuerte y la fuerza sería el único medio para imponer respeto. Esta visión nos lleva a cuestionar el fundamento de la moralidad y el orden social. Thomas Hobbes, quien en su obra Leviatán describió la naturaleza humana como intrínsecamente egoísta y conflictiva. En el estado de naturaleza, según Hobbes, la vida sería solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta, y solo la construcción de un contrato social, un acuerdo mutuo de respeto y reglas, nos salva de ese caos. Así, el respeto no es solo una cuestión de buenos modales, sino un pacto necesario para evitar la violencia y la destrucción. Sin embargo, Immanuel Kant va más allá y nos invita a tratar a los demás no solo como medios para nuestros fines, sino como fines en sí mismos. En su Ética deontológica, Kant sugiere que el respeto hacia los otros es una obligación moral, ya que cada individuo posee un valor inherente por su capacidad de razonar y actuar libremente. Este respeto no es instrumental, sino intrínseco, y debería ser una norma universal. Entonces, los modales y el respeto hacia los demás no son meras formalidades sociales, sino el cimiento sobre el cual se erige una convivencia armónica, que, en ausencia de estas reglas, se desmoronaría, retornando a un estado de barbarie donde prevalece la ley del más fuerte. El trato que damos a los demás ciertamente tiene profundas repercusiones en nuestras relaciones, pero lo mismo ocurre con el trato que nos damos a nosotros mismos. Cuando una persona se juzga severamente o se habla con crueldad, está reproduciendo dentro de sí un ciclo de maltrato que, a largo plazo, puede ser igual o incluso más dañino que el que proviene del exterior. Imagina por un momento que cada palabra que te diriges a ti mismo es un eco que resuena en las profundidades de tu ser, moldeando poco a poco quién eres y cómo te percibes. Epicteto, ese sabio de la antigüedad, entendía bien que no son las circunstancias externas las que nos arrastran al sufrimiento, sino la manera en que las interpretamos, el juicio que emitimos sobre ellas. Así sucede también con la voz que empleamos al hablarnos, una voz que, si no vigilamos, puede convertirse en nuestra peor enemiga. Piénsalo, cuando te juzgas con dureza, cuando te dices no soy suficiente, he fallado, ¿qué estás haciendo realmente? Estás creando una realidad en tu mente, una prisión de la que solo tú tienes la llave. Epicteto nos diría que no son las cosas las que nos hacen daño, sino el valor que les damos. Entonces, ¿por qué habrías de castigarte de esa manera? ¿Por qué convertirte en tu propio carcelero? Él te recordaría que el verdadero poder está en cómo eliges reaccionar, cómo decides interpretar lo que sucede. Si cometes un error, ¿por qué tratarte con crueldad? ¿Acaso la autodestrucción trae claridad? Epicteto nos enseñaría a observar ese error con desapego, como un maestro que te ofrece una lección. Al decirte esto es una oportunidad para aprender, en lugar de he fallado, cambias la dirección del diálogo interior. Imagina que desde la infancia, cada palabra de duda, cada comparación, ha sembrado en ti la idea de que no eres lo suficientemente bueno para el estudio. Te han dicho una y otra vez que los demás lo hacen mejor, que no alcanzas ese nivel. Con el tiempo, esas voces externas se van infiltrando en tu propio diálogo interno, hasta que, sin darte cuenta, las adoptas como tuyas. Cada vez que te enfrentas a un libro o una tarea, ese eco se activa. Esto es demasiado difícil, no puedo. Y el miedo al fracaso o al juicio comienza a tomar el control. Pero aquí es donde necesitas detenerte un momento, hacer una pausa y escuchar realmente de dónde vienen esas palabras. No eres tú quien las dice, es esa programación antigua que se ha alojado en tu mente, esas frases que te han repetido tantas veces que ya ni las cuestionas. No es la verdad sobre ti, sino solo pensamientos, hábitos mentales que han estado corriendo en segundo plano, sin que tú lo notes. Epicteto diría que no son los eventos en sí los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. En este caso, no es el acto de estudiar lo que te resulta insuperable, sino el significado que le has dado a lo que crees que es estudiar, a lo que te han dicho que significa. Y aquí está la clave, esos pensamientos, ese diálogo interno,
no son más que una interpretación, una narración que puede cambiar. Cuando te sientas atrapado por el miedo, por la sensación de que no puedes avanzar, hazte esta pregunta: ¿es esto realmente mío o es una historia que me he contado a lo largo de los años? Escucha ese diálogo interno, pero no te identifiques con él. Simplemente obsérvalo. Date cuenta de que son solo palabras, pensamientos que pasan, no definiciones de lo que eres ni de lo que puedes lograr. Darte ese tiempo para escuchar tu voz interna es fundamental, especialmente en esos momentos en los que la vida parece abrumarte. Es en ese silencio, en esa observación consciente, donde encuentras la libertad para desafiar esa voz y reemplazarla por otra, una que te empodere, una que reconozca tu capacidad de aprender, de mejorar y de crecer. Pensemos, por un momento, en Martin Heidegger y su noción de ser en el mundo. Para él, el ser humano no existe de manera aislada, sino que está siempre en relación con su entorno, en constante interacción con el mundo que le rodea. Este ser en el mundo también incluye nuestra relación con nosotros mismos, nuestro diálogo interno. Heidegger hablaba de la importancia de la autenticidad, de cómo el ser humano tiene que encontrar su propio camino, sin dejarse arrastrar por las voces ajenas ni las presiones externas. Pero, ¿cómo encontrar ese camino si la voz que escuchamos dentro de nosotros mismos es la que más nos aparta de nuestra esencia? Es aquí donde el diálogo interno se convierte en un terreno fundamental de nuestro ser. Si la voz que nos acompaña está teñida de duda, miedo o constante comparación con otros, ¿cómo podemos llegar a esa autenticidad de la que hablaba Heidegger? Cuando dejamos que esas voces nos hablen sin cuestionarlas, corremos el riesgo de perdernos en el uno, ese concepto que el filósofo usaba para describir la conformidad y el comportamiento impersonal que domina nuestras vidas cotidianas. Nos alienamos de nosotros mismos. Imagina que cada vez que te enfrentas a una decisión importante o un desafío, la voz que escuchas en tu mente es la de ese uno, diciéndote que no puedes, que no eres suficiente, que los demás son mejores. Poco a poco, te conviertes en un reflejo de esas palabras, como si estuvieras condenado a vivir bajo una sombra que no es la tuya. Y sin darte cuenta, te apartas de tu propio ser, de esa posibilidad auténtica que tienes para crear, crecer y ser libre. La ciencia moderna, además, apoya esta reflexión filosófica. Estudios en el campo de la psicología cognitiva han demostrado que el diálogo interno tiene un impacto profundo en nuestra percepción y bienestar. La teoría del autodiálogo nos dice que las personas que practican un diálogo interno positivo, donde se reconocen sus logros y se enfrentan los retos con una mentalidad de crecimiento, desarrollan mayor resiliencia emocional y una mejor capacidad para manejar el estrés. Un estudio realizado por la Universidad de Michigan encontró que el simple hecho de cambiar la forma en que nos hablamos, usando la segunda o tercera persona en lugar de la primera, puede ayudar a despersonalizar el conflicto interno, brindándonos una perspectiva más objetiva y calmada. Es fascinante cómo los estudios contemporáneos sobre el cerebro nos muestran que cuando nos hablamos de manera negativa y crítica, activamos las mismas áreas que se estimulan cuando recibimos críticas de otras personas. En otras palabras, el cerebro no distingue entre las palabras que otros nos dicen y las que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Así, cada juicio interno duro es como recibir una bofetada emocional. Y, como Heidegger podría sugerir, en lugar de acercarnos a nuestro ser auténtico, nos alejamos más, hundiéndonos en la inautenticidad de nuestras propias cadenas mentales. Entonces, querido amigo, el diálogo interno no es un simple murmullo de pensamientos que viene y va. Es el pulso que marca la forma en que existimos en el mundo. Escuchar esa voz, comprender su origen y aprender a transformarla es esencial para llegar a ser lo que, en el fondo, ya somos, seres plenos, capaces de actuar con libertad y propósito. Si dejamos que nuestro diálogo interno se convierta en una herramienta de construcción, en lugar de destrucción, estaremos más cerca de esa autenticidad que tanto buscaba Heidegger.